Un excelente día para todos. Ustedes son la iglesia del Señor y son la razón de ser de nuestro ministerio. Por ustedes, algún día tomamos la decisión de seguir a Cristo. Ustedes son la iglesia. Les amamos en Cristo Jesús. Tratamos de servirles como Él espera que sirvamos en la iglesia que fundó en la cruz. Y cada uno de ustedes es muy importante para nosotros, bien importante. Vamos a iniciar este día entonces orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre Celestial, estamos muy contentos de iniciar esta semana en tu presencia. De nuevo diciéndote que tenemos el corazón abierto para poder llevar ahí, escrito por ti, el pensamiento y la enseñanza de este día. Concédenos a nosotros ser humildes, ser vasos dignos para recibir tu misericordia y tu amor y vivir de tal forma que te agrademos siempre. Perdona nuestros pecados, perdona toda la iniquidad de nuestro corazón. Perdona aquellas cosas que nosotros voluntaria o involuntariamente hacemos que no están de acuerdo contigo, que no es en la naturaleza santa de tu espíritu en nosotros. Compadécete de nosotros, oh Dios, y darnos la bendición para iniciar este día en tu presencia, libres de toda acechanza del maligno. Amén. Bueno, el tema de hoy está encadenado a los temas que terminamos eh, compartiendo la semana pasada y sobre todo el último tema que iniciamos el viernes. Hice una publicación invitando a todas las personas que deseen unirse a nosotros a participar de un curso gratuito sobre espiritualidad. Básicamente es eso. Lo publiqué en WhatsApp, en Instagram, en todas las redes sociales. Espero que quienes estén interesados se comuniquen con nosotros a través de la línea de WhatsApp para apartar su cupo, ya que tenemos límite para las videoconferencias, hasta 100 personas, creo, ¿no? Quizá hay un poquito más de tolerancia ya en este momento, pero más o menos pensemos que es hasta ahí, hasta unas 100 personas aproximadamente. Bueno, hoy vamos a iniciar el tema de hoy, que es Yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a leer entonces esa frase célebre del Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, el versículo 6. Capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer esto que dijo Jesús, esta frase célebre, y repito. Voy a leer desde el 1. Dice así: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ese es precisamente el título del devocional de hoy: El camino, la verdad y la vida. Bueno, a manera de introducción, quiero
referirme a este tema rápidamente, diciendo lo siguiente. En este mundo posmoderno, de una cultura que relativiza la verdad, absolutiza al individuo y diluye la trascendencia. El énfasis del evangelio más necesitado en las esferas católicas mayormente, en toda la iglesia cristiana, pero en las esferas católicas mayormente, no es simplemente doctrinal o moral, sino la centralidad de Cristo como el único camino, verdad y vida. Tenemos un tiempo donde la humanidad piensa diferente. Después de la Edad Moderna, en filosofía decimos que inició el posmodernismo, o sea, un paso más allá de la Edad Moderna. En la Edad Moderna primaba la razón. Todo lo que era demostrable a través de la razón era lo que se aceptaba como verdad absoluta. También había en la modernidad verdades espirituales que eran absolutas y se mantuvieron así en muchas esferas. Pero cuando llega el posmodernismo, el hombre sigue haciendo carrera, situándose como el centro del universo cada vez más. Y en esa carrera vertiginosa de esa corriente de pensamiento humana también se une la tecnología y se unen otros factores socioculturales que cada día están haciendo que el individuo, que el hombre posmoderno, el hombre moderno de hoy, de pena usar la dicotomía de esos dos términos, pero el hombre posmoderno, el hombre actual más bien, es un hombre, es un individuo que relativiza la verdad. No hay verdades absolutas. Cada uno se hace un propio esquema de su verdad. Cada uno está esbozando su propia verdad, su propia ética, ya lo he dicho varias veces, y eso lo llamamos en filosofía el proceso de absolutización del ser, del individuo. Yo soy el absoluto. No hay nadie más que yo. La última palabra la tengo yo, la última verdad la tengo yo, y en ese sentido me aparto del colectivo. Nos cuesta mucho trabajo acatar principios universales o principios sociales y ajustarnos a ellos. Cada vez el hombre, entonces, en esa individualización de sí mismo, se hace más asocial, no antisocial, asocial. Bueno, la trascendencia se disminuye. La trascendencia, el hombre tiene una necesidad de trascendencia, pero como no hay nada absoluto, entonces empieza a investigar, a adentrarse en otros métodos o disciplinas o filosofías que también están evocando de alguna manera eh, algo de trascendencia. Entonces encontramos que en esta época posmoderna tenemos una inclinación fuerte hacia lo desconocido, hacia lo espiritual, digámosle, pero no espiritual en el sentido que nosotros deberíamos concebir el término, más bien un espiritualismo. Vemos entonces fenómenos como en la televisión, el mayor rating que puede tener algunas series o algunos documentales son cuando tratan de esos temas paranormales. Hay una emisora muy conocida en Colombia que tiene una audiencia bastante fluida, muy numerosa en las noches, hablando de temas paranormales. Se han hecho los conductores de estos programas autoridades a sí mismos en estos temas y están desde allí pendiendo subyacentemente la idea o motivando la idea de buscar cosas en los fenómenos paranormales. Vemos entonces esta influencia en todo el mundo. Inicialmente en México iniciaron algunos jóvenes a visitar cementerios, lugares desiertos, sitios donde
Las brujas van en las noches y hacen sus cosas que ellas hacen. Y estos jóvenes entonces ganan audiencia y rating transmitiendo en vivo el acercamiento a cierto tipo de manifestaciones de estas. Generalmente casi nunca se encuentra nada. Escasamente, algunas veces sí se han visto algunas manifestaciones paranormales, pero todo el mundo está a la expectativa de ver qué sale en pantalla. Y usted encuentra 3, 4 mil personas pegadas de una transmisión de estas que llega a durar hasta 2 horas y media, simplemente esperando que salga algo, que se manifieste algo, que un espíritu hable, que un espíritu se deje ver. En la dinámica del programa, ellos están diciéndole a las entidades en los cementerios: salga, déjese ver, cómo se llama, quién es usted. Y básicamente eso, en términos concretos y castizos, desde el punto de vista teológico, se llama espiritismo, invocar un espíritu que no sea el Espíritu Santo. Así que estos temas del espiritismo, ese querer encontrar la trascendencia a través de la meditación, a través de aceptar filosofías que hacen que el universo, la creación, sea tomada como Dios. Se habla de la Pachamama, se habla de el universo como si tuviera la facultad de guiarle, como si tuviera la facultad de modificar su destino y de premiar su conducta. Vamos a mirar esto un poquito más de cerca. Este es el mundo por moderno. Así que en este caldo de cultivo encontramos el modelo clásico de la fe católica. Una fe que no necesariamente está basada en la centralidad de Cristo Jesús como camino, verdad y vida, en la forma, en el énfasis de la evangelización católica. Tenemos una cantidad de aristas que son muy motivadas y son muy incentivadas. Estas aristas, refirámonos a esto como prácticas de fe, que básicamente están modificando o están definiendo la relación con Dios del 90% de las personas aproximadamente. En un segundo vamos a tocar esto con un poquito más de detenimiento. Sigo adelante. Entonces, la posmodernidad ha traído consigo varios desafíos a la Iglesia de Cristo en general. Yo no estoy diciendo que solamente es una dificultad para las esferas católicas, digo mayormente para las esferas católicas, porque hay que reconocer las iglesias llamadas cristianas o evangélicas sí tienen una centralidad en Cristo Jesús muy marcada, como debe ser, aunque no por eso también tienen sus dificultades y sus cosas debido a la falta de formación de sus líderes. Pero aquí estamos simplemente acercándonos al fenómeno. Estos varios desafíos en general los podemos resaltar principalmente como sigue. Yo escogí solamente unos 4 puntos que me parece que son los más relevantes a tener en cuenta en este tema. Dice el relativismo. El relativismo en general, estamos hablando de la era posmoderna, donde todo es relativo, no hay valores absolutos. Ese relativismo se niega, en este relativismo, perdón, estamos negando la existencia de verdades absolutas, incluso en el plano espiritual. ¿Cómo nosotros negamos verdades absolutas, incluso en el plano espiritual? Cuando nosotros, sin importar si somos evangélicos o católicos, estamos de acuerdo con que una mujer interrumpa su embarazo simplemente porque ella y el movimiento feminista están diciendo: yo soy dueña de mi cuerpo, yo soy dueña de lo que pasa biológicamente dentro de mí, así que yo determino, nadie puede determinar por mí. Queda completamente en el plano de lo relativo el mandato de Dios de preservar la vida, de guardarla, de honrarla y de respetarla, no matar.
Ok, otro ejemplo. Cuando nosotros decidimos adoptar una forma de vida que va encadenada a un tipo de pensamiento específico. No me gusta el matrimonio. El matrimonio lo que hace es que establece condiciones de obligación y no me gusta que me impongan nada. Quiero vivir el amor de una manera más libre. Por eso yo vivo en unión libre, no me caso y entonces queda completamente en el plano de lo relativo la moral del evangelio cuando dice no fornicar. Vivimos en un mundo de absoluto relativismo y solamente estoy citando esos dos ejemplos por causa del tiempo. De pronto en el curso que vamos a dictar vamos a entrar ya así mucho más profundamente en estas consideraciones. En segundo lugar tenemos entonces otra influencia, el individualismo extremo. Ya hemos dicho que los medios de comunicación nos hacen a nosotros ser cada vez más individuales en el sentido de que siempre están incentivando el ego, siempre están incentivando el yo, siempre te están diciendo qué debes hacer, pero lo dicen de una manera muy elaborada, de tal forma que crees tú que eres tú el que está tomando la decisión y no te están influyendo ninguna decisión desde el punto de vista del mercantilismo, del tipo de publicidad que aliena, ¿no? En ese sentido. Ese individualismo extremo en la tecnología lo vemos reflejado definitivamente en los celulares. Cada vez los individuos estamos más ensimismados en la imagen que queremos proyectar a través de las redes sociales, viviendo un mundo de fantasía, un mundo virtual, donde yo soy eh, ¿cómo se llaman esos muñequitos? Un avatar. A ese avatar yo le doy una personalidad específica, voy cultivando esa personalidad de ese avatar o un personaje de una novela, por decirlo así, y así lo proyecto. Y ese es mi mundo virtual. Y como ese mundo virtual dista tanto del mundo natural, entonces las pocas ocasiones en las que me conecto con el mundo natural, lo hago a la defensiva. No me siento cómodo como me estoy relacionando en el mundo natural, inconscientemente quizá porque a lo mejor no me estoy dando cuenta por qué razón no estoy tan cómodo y es porque vivo tanto en la virtualidad que ya en la realidad nos cuesta trabajo aceptar ciertas cosas. El sincretismo espiritual, esto sí que está bien grave, sobre todo en las esferas católicas. El sincretismo espiritual. El sincretismo, para que me entiendan, lo voy a definir de una manera muy coloquial, es tomar elementos de una religión, más otra, más otra, más otra, y hacer mi propia práctica religiosa, mi propio esquema de fe. Aunque yo diga que soy católico, entonces, aunque yo diga que estoy siguiendo a Cristo, aunque yo diga que amo a Dios, en la práctica estoy haciendo gala de un alto porcentaje de sincretismo espiritual. Se mezclan elementos de distintas religiones, diluyendo el mensaje del Evangelio. Aquella frase que dice que finalmente todas las religiones dicen lo mismo, que finalmente Dios es el Dios de toda la humanidad, sin importar si una persona pertenece a la religión animista, el otro al hinduismo, el otro al budismo, el otro al islam. Dios al final es el mismo Dios y Dios al final es el Dios de toda la humanidad. Y creo que va a chocar lo que digo, pero no es así. No es así. Si Dios fuera el Dios de todos, todos tendrían una misma regla de vida, una misma norma de conducta moral, una misma fe, pero no tenemos una misma fe, ni la vivimos ni la interpretamos de la misma forma. Moralmente es aceptable en Occidente que el hombre sea esposo de una sola mujer, en Oriente no.
En Oriente usted puede tener varias esposas siempre y cuando las pueda sostener según las normas del Corán. Así que no podemos tener a un Dios que se contradice, a un Dios que afirma una verdad en un lado del hemisferio y dice otra verdad de acuerdo a lo que piense en otro lado del hemisferio. Así que ese sincretismo espiritual también se ve con mucha mayor influencia en el mundo católico en las prácticas mágicas que hacen del uso de los santos. A propósito del tema de hoy, dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted puede tener un santo de su devoción, pero ese santo no es Jesús. Ese santo no es Dios. Ese santo no murió en la cruz y ese santo no es el camino, ni la verdad, ni la vida. Es un facilismo de la práctica católica tomar a estos personajes llamados santos y ponerlos como mediadores entre Dios y yo. Claro, porque el santo no te va a exigir santidad. El santo no te va a exigir fidelidad a él. El santo no te está exigiendo un estándar moral y ético. El santo lo único que te está pidiendo en el contexto de la catolicidad es que tengas fe, entre comillas, en él y que hagas las novenas y le hagas los rituales que la iglesia autorizó para que él siga siendo monaguillo, para que él siga siendo el mediador entre Dios y tú. Jesucristo a Dios Elena se fue. Jesucristo pasa a ser una figura subjetiva, alguien que murió en la cruz, alguien que supuestamente nos dio la salvación, pero yo no tengo contacto con él. ¿Para qué si tengo el santo? ¿Y para qué si tengo los sacramentos? Vuelvo y critico eso. No son los sacramentos mayor que el Señor del sacramento. El sacramento es simplemente una exposición comunitaria, una manifestación comunitaria y cultural de la fe. Y es propia cada liturgia, porque a eso se llama liturgia, de diferentes grupos humanos que establecen sus propias liturgias. Por eso toda liturgia es sagrada, porque tiene un significado profundo para cada grupo especial de personas. Así que no podemos absolutizar que solamente el que va a misa se va a salvar, o solamente el que hace esto, o que la Santa Madre Iglesia dice que es este el camino y que si usted va a misa los 9 primeros meses, usted recibe una gracia especial. Y usted entonces llega ya al juicio final y allá le va a decir a Dios, ah, no, fue que yo sí fui los primeros meses. ¿Y dónde estuvo el resto del tiempo? Hombre, no, yo estuve en la cárcel. Yo como era de plata, o estuve practicando abortos, o yo era raponero, solo que 2 días antes del primer viernes yo me iba para una iglesia, le coqueteaba ahí a Dios, le pedía perdón, comulgaba y chao. Al otro día a seguir en la misma rutina, en la misma rumba. Es bien triste ver cómo se ha hecho un sincretismo y un relativismo espiritual tan grave, sobre todo en las esferas católicas, porque no tenemos temor de Dios. No conocemos a Dios a través de la escritura y no podemos amar a quien no conocemos. Usted puede conocer, vuelvo y repito, la vida de los santos. Usted puede conocer las cartas de la iglesia, los documentos de la iglesia. Usted puede conocer cualquier tipo de literatura, pero esa literatura no es fuente de vida. Esa literatura no es palabra de Dios. Confundimos las cosas y en ese orden de ideas llegamos al cuarto punto que quiero señalar y es el consumismo espiritual. Fíjese que estoy utilizando la palabra consumismo. Consumimos religión. Se busca en la religión simplemente lo que me sirve o lo que me hace sentir bien. Voy a una iglesia donde no hablen mucho de pecado, donde no estén condenando eh, el pecado, donde sean muy lapsos con la moral, escudados en el hecho de que hay que respetar la vida privada de cada cual.
estamos consumiendo lo que nos parece, lo que nos gusta. Allá donde no me echan cantaleta, allá donde no me recuerdan que no soy casado, allá donde no les importa si tengo 4 o 5 hijos en la calle y ahora me volví santurrón, y entonces los hijos que se sigan defendiendo como puedan y yo estoy aquí ya cogidito de la mano de Dios y de la iglesia. Ese tipo de cosas es un consumismo burdo, espiritualmente hablando. Vendemos la comodidad de la conciencia espiritual. La iglesia cada vez se está adaptando más a las exigencias de este mundo. La iglesia cada vez se le está imponiendo más la corriente de pensamiento de este mundo posmoderno, concretamente el progresismo en lo que tiene que ver con las comunidades LGTBIQ. Es allí entonces cuando nace aquella frase que vengo usando desde la semana pasada, y es el radicalismo del evangelio. El radicalismo no entendido en el sentido peyorativo de la palabra, como intransigencia, como aquí estoy yo y de aquí no me muevo y estos somos nosotros y somos los únicos. No, ese tipo de radicalismo no. El radicalismo que nos hace ver a Dios tal cual como Él es. No sobredimensionar lo que está escrito. Si está escrito no matarás, es no matar. Si está escrito no fornicar, es no fornicar. Por Dios, no nos pongamos a ponerle a Dios palabras en su boca, a relativizar lo que Él dijo. Lástima que muchas exégesis, muchas predicaciones obedecen a exégesis cada domingo demasiado carentes de coherencia teológica. El consumismo religioso le dice a usted, haga obras de caridad y usted va a ir al cielo. Manéjese bien y usted va a ir al cielo. A mí me llama mucho la atención cuando veo algunas disertaciones de sacerdotes, de muchos sacerdotes católicos. Y en el fondo lo que están haciendo es dando consejos de buena conducta, consejitos que le invitan a usted a portarse bien, o aquellas cápsulas filosóficas que le hacen pensar a usted en ayudarse mejor, apoyarse en la lógica humana, decir esto realmente lo tengo que suprimir, tengo que cambiar, la autoayuda. Pero adolecen de fondo, adolecen de la lógica divina. No veo cómo encontrar en un discurso de estos que simplemente alude a que tú adoptes conductas para agradar a Dios, para decir que tú eres un buen cristiano. Voy a referirme a esto con una palabra, con una frase bien particular. La ética y la moral son frutos del Espíritu Santo en el corazón humano. No son la causa de la vida de Cristo. Y con esto estoy acentuando un poco más el pensamiento que acabo de decir, de expresar. La ética y la moral que tú asumes, que tú adoptas por convencimiento propio, porque tu razón así lo dicta, porque eso es lo que tú quieres y tu lógica te dice que debe ser. A veces ni siquiera es tu lógica, a veces es porque lo dice el líder, que así hay que hacerlo. Esa no es la causa de la vida de Cristo. Cristo no va a venir a tu corazón, Cristo no va a venir a ti con un plan salvífico, con un plan de revelación personal, simplemente por tus méritos, así sean enmarcados en la moral y la ética. La moral y la ética no son una causa, son una consecuencia. Así que la moral que Dios admira en ti, la ética que Dios está esperando ver en ti,
es la que produce la presencia de su espíritu, porque es una moral y una ética que proviene de Dios, no de la razón humana. Esos mismos discursos que usted encuentra en Occidente, aquí en Latinoamérica, sobre ciertos textos bíblicos basados en modelos de consejos de autoayuda, de sugerencias de buena conducta. Quizá en Europa, en Oriente, estén fuera de contexto. En cambio, la ética y la moral de Dios son un lenguaje universal, son un fruto del Espíritu. Sin importar la raza, la lengua, la etnia, sin importar quién sea el individuo, el fruto del Espíritu es el mismo aquí, en el cielo y en cualquier lugar de la tierra. Por hoy vamos a dejar estos cuatro puntos que son los que este mundo posmoderno ha estado y tiene infestada la fe cristiana en general. Vuelvo y lo repito, el relativismo, el individualismo extremo del ser, el sincretismo espiritual y el consumismo espiritual. Se nos vende la religión. Qué lástima que así sea. Se nos venden instituciones religiosas, cada uno con valores, cada uno con propósitos, cada uno con una misión y una visión, digámoslo en términos de administración, diferentes. Todos dicen tener a Dios, todos dicen ser dueños de la revelación de Dios, todos dicen estar en la verdad de Dios, y nos hemos alejado de este libro llamado la revelación. Aquí está la palabra de Dios. Es Él el que habla y no tengo por qué relativizar lo que aquí dice. Vamos a orar en esta mañana, vamos a dejar que este mensaje penetre en nuestros corazones y digámosle a Dios, amado Dios, estamos muy confundidos por siglos y siglos de influencia religiosa que solamente ha servido para alimentar, sostener y justificar las razones y las pretensiones y ambición de una élite. Exactamente lo mismo que tú viviste en tu tiempo. Siempre la religión como estamento ha sido una forma de dominación social y no de libertad. Jesús nos hizo libres. Él predicó el evangelio de la libertad. Él mismo nos enseñó que Él es el camino, la verdad y la vida y que no hay otro. Nos ha prometido que un día va a venir a encontrarse con los suyos. Enséñanos, Señor, a comprender, a distinguir y a hacer un adecuado discernimiento de las propuestas que Satanás ha logrado influenciar, introducir en el pensamiento de la iglesia. Días oscuros vienen para nosotros, Señor. En nombre de la religión se cometen genocidios, magnicidios. En nombre de la justicia se cometen arbitrios. El hombre anda suelto, buscando en el sincretismo de toda filosofía a través de la historia la identidad de su ser. El hombre ha intentado por todos los medios satisfacer esa necesidad de trascendencia sin lograrlo. Cada día hay más asesinatos, cada día hay más suicidios, cada día hay más odio represado en el corazón de una sociedad enferma. Cada día los discursos divisionistas nos afectan más.
Cada día nuestra alma tiene hambre y sed, pero no de ti, sino de un programa que muestra entidades diabólicas en un cementerio. Nos cuesta trabajo escuchar un devocional como este por media hora, 40 minutos, pero se nos hace placentero mirar dos personas insensatas llamando espíritus en un cementerio. Señor, ¿dónde está tu iglesia, Padre? ¿Quién va a levantar la voz? ¿Quién va a decir con la autoridad de un Elías, de un Jeremías, de un Isaías, a este pueblo que tiene que arrepentirse? Vivimos en los últimos días de esta era. Vemos cómo la maldad, la violencia, el odio consume, Señor, la humanidad. El amor desmedido al dinero. Padre, levanta profetas en medio de tu iglesia que puedan mostrarnos el camino, que puedan decirnos hacia dónde nos dirigimos. Bendice a cada hermano que me está escuchando en este instante. En el lugar donde tú le has puesto a vivir su fe cristiana, bendícelo, Señor. Que sea allí luz en medio de las tinieblas. Que sea allí, Señor, instrumento de tu paz. Que sea allí un fiel seguidor de tu palabra. Padre, gracias, porque en medio de este mundo convulsionado, en cada grupo cristiano hay personas rectas de corazón, que un día tú vas a reunir, y a eso nos referimos con el nombre del remanente. Vas a enviar los ángeles a separar el trigo de la cizaña. El día de la gran vendimia está próximo, Señor. Quita toda cizaña de nuestro corazón. Quita el consumismo religioso de nuestro corazón y enséñanos a amarte sobre todas las cosas. A amarnos a nosotros mismos lo suficiente para desearnos y procurar la vida eterna. Para encauzar nuestros caminos al Padre, entendiendo que solamente tú eres ese sendero, esa verdad y esa vida que nos anima a través del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Muchas gracias por su compañía. Que estén muy bien. Bendiciones.